Eh, Buenos días. En la última oportunidad comenzamos a hablar de la guerra informática. Presentamos las ideas de un inglés, el señor Arthur Ponsonby. Hoy vamos a presentar las teorías del español Pedro Baños, que es un coronel retirado del ejército español, pero que trabajó en muchas misiones en Europa, Bosnia, Herzegovina, y estuvo en Estrasburgo en la parte de contrainteligencia e inteligencia de la Comisión Europea o de la OTAN. Es muy interesante. Él ha publicado 3 libros. El primero fue Así se domina el mundo. El segundo fue el 2020, publicó el siguiente libro, El dominio mental, la geopolítica de la mente. Aquí se los presento. El dominio mental, el que se habla qué es el dominio mental, para qué sirve y cómo se controlan las poblaciones. Ahora acaba de publicar en el 2022 otro libro que tiene que ver con acaba de salir, todo está en español, que tiene que ver precisamente con la guerra informática y cómo se domina a la gente con la mente por diferentes técnicas que ya existen, ¿no? Como la neurociencia y otras, ¿no? Es muy interesante verlo. Ponsonby, pues, es un hombre independiente cuyo papel es mostrar cómo se domina el mundo y cómo operan todos estos servicios de inteligencia y los gobiernos de la OTAN. Pero él no está a favor de Rusia ni nada, sino él es objetivo, él quiere mostrar todo lo que llama la guerra informática y cómo se aplica en el mundo, ¿no? A diferentes circunstancias, tanto nacionales como internacionales. Él dice que el señor coronel presenta muchas ideas, porque sus libros pues, están llenos de ideas, es muy difícil resumirlos, pero voy a hacer el intento de resumir. Él dice, mire, la información o la desinformación es muy antigua. Por ejemplo, dice, en Roma era normal, allá los emperadores cada rato hacían desinformación sobre sus enemigos, decían que estaban complotando contra ellos, entonces allá lo pensaban y los ejecutaban, allá no tenían ninguna compasión. Él dice que la idea de la desinformación es crear confusión, ansiedad y temor. O sea, causarle miedo a la gente. Esa es la idea. Es decir, ir hacia las emociones, muy parecido a lo que decía el inglés que mencioné antes sobre las 10 reglas de la propaganda, ¿no? Es crear miedo, estrés, ansiedad, confusión, o sea, ir hacia las emociones, no hacia lo racional, sino hacia lo irracional, ¿no es cierto? Entonces, eso pues, está acompañado, por supuesto, de noticias falsas y en que se manipulan los eventos. También, como dice Ponsonby, se crea un enemigo, que es el malo. Se compran medios, analistas, periodistas, intelectuales, o sea, los compran en diferentes formas. Por ejemplo, medios porque los subsidian, o periodistas, analistas, intelectuales, les pagan o los invitan a conferencias, les dan paseos, lo que sea, ¿no? Es decir, hay muchas técnicas para comprar traidores, hay de todo, ¿no? Traidores siempre se consiguen, ¿no? Eso no hay problema. Dice también que lo mismo, se crea el enemigo, que es el malo, ¿no es cierto? Se produce información de falsas banderas, como yo mencioné anteriormente, que significa que uno comete delitos, ataques, mata gente del mismo campo de uno, y luego todo se le achaca al enemigo para secretarlo más. Es una técnica muy común, ¿no? Aparecen expertos, dice, a los cuales se le inventa hojas de vida, cuyo papel es de confirmar lo que dice el poder atlantista en este caso, ¿no? Entonces, expertos que les inventan las hojas de vida, los llaman que son expertos en Ucrania y expertos en Rusia, expertos en el populismo de derecha putinista. Y entonces su papel es atacar al enemigo. Y por supuesto, dice él, hay personas que trabajan por los servicios de inteligencia que se encuentran en todos los países. Fíjate. Y esto no es solamente que, por ejemplo, se trata del servicio de inteligencia de la CIA, que hay estadounidenses. Pues normalmente en todas las embajadas de Estados Unidos hay espías de la CIA, ¿no?
gente dedicada a la inteligencia y contrainteligencia. Más ciudadanos americanos que vienen aquí que por negocio o lo que sea, pero eso pagan, contratan a nacionales. En el caso de Colombia, pues a colombianos los contratan, por supuesto, para tener información o para que se encarguen de producir información falsa. Ahora, él comenta que es cierto, hay una gran guerra informática entre todas las grandes potencias, que eso es evidente, ¿no? Hay una guerra informática entre el occidente capitalista, atlantista, imperialista, globalista, contra Rusia, por ejemplo, o contra China, contra el que sea, contra Irán. El que define como enemigo en cualquier momento, la guerra es directo a darle madera, como se dice, ¿no? Se utiliza mucho los medios fílmicos. Hollywood es muy utilizada para producir desinformación, películas en que exaltan al valiente, demócrata y libre estadounidense contra el ruso malo, el ruso chino, el ruso árabe. Es muy común eso, ¿no? Utilizan toda la mecánica, medios de comunicación. Hollywood lo utiliza bestialmente, ¿no? Puede ser que a veces haya directores de Hollywood independientes, pero hay otros que no, que producen una serie de películas tratando de denigrar al enemigo. Esa es la idea, denigrar al enemigo, ¿no? También se llama noticias de pasada a veces, ¿no? Noticias que perjudican al pueblo, entonces sean de pasadita, como para que pasen sin que nadie se dé cuenta, o simplemente no les pasa, ¿no? No dan las noticias. Es decir, no se muestran los hechos que son ciertos, que contradicen al pensamiento único. Es decir, se oculta lo que perjudica el poder, significa eso, ¿no? Ya lo mencioné, como dice Baño, se juega con las emociones. Se presentan fotos y videos falsos, hechos a propósito, tomando otras circunstancias, o sea, fotos de otros eventos de hace años, puede ser, y los presentan como actuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, niños heridos de otras circunstancias, o en hospitales que no tienen nada que ver con ningún conflicto. Dice, estos son víctimas del conflicto, estos son víctimas del malo, de esos malos, ¿cierto? Normalmente, es mucho lo que se presenta. Actualmente uno lo puede ver en el conflicto Ucrania-Rusia, muchas fotos de niños, de mujeres, de embarazadas, de ancianos, pobrecitos. Entonces la gente le caen las emociones, la gente dice, uy sí, estos tipos son desgraciados, estos tipos merecen matarlos, ojalá que los derroten a estos desgraciados rusos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son según Pedro Baño, los expertos en la desinformación? Dice, los servicios de inteligencia anglosajones. Es decir, los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Inglaterra, ellos siempre han pegaditos los dos, ¿no? Canadá, Australia y Nueva Zelanda, son los expertos en los servicios de desinformación. Y menciona, Inglaterra es el caballo de Troya de Europa. Es el caballo de Troya de los estadounidenses, ¿no? Algunos se quedan, ¿cómo es posible que Inglaterra salió de la Comisión Europea, de la Unión Europea? Perfecto, me parece, porque es un caballo de Troya. Al general de Gaulle, a ellos nunca les gustaba que estuviera Inglaterra metida ya en la Unión Europea, porque sabían que era el caballo de Troya de Estados Unidos. En las redes sociales, dice Pedro Baños, están continuamente peleando los servicios de inteligencia. Claro, a través de otros, ¿no? O sea, no vaya a aparecer, yo soy de la CIA, no. Pero está constante a través de otros, ¿no? Tweets, personas que informan, que colocan tweets burros, todas las cosas. Hay una pelea continua en los servicios de inteligencia de todo el mundo, ¿no? Servicios de inteligencia de Estados Unidos, de la OTAN, de Rusia, de China, de Cuba, de todas partes. Hay una pelea impresionante. O sea, se produce una desinformación impresionante. Estamos en un estado constante de desinformación, universal y metódica. Eso es lo más grave. Por eso hay que ser muy prudente con la información que llega. Hay que tener un espíritu crítico, pero impresionante, ¿no es cierto? Y esa desinformación cada vez va a ser más fuerte. O sea, cada vez va a ser más desinformación para hacer daño al enemigo. Dice él que conoció bien la OTAN. Dice, OTAN tiene como objetivo claramente influir con desinformación. Por eso él dice, no hay que querer a nada ni a nadie. Porque si no caemos en la trampa de los desinformadores, ¿no? Él dice, es muy difícil, qué es cierto y no es cierto. No es fácil, porque
habría que tener unos expertos que estén dedicados a ver cómo son las fake news y destaparlas y mire, que esto es una información falsa, ¿no? Porque mira, usted te pone imágenes de guerras, de otras circunstancias y te las presenta como si fuera hoy. Es muy difícil detectar que esa foto no corresponde a hoy, ¿no? Es muy difícil, ¿no es cierto? Súper complicado. O sea, usted le pone edificios destruidos, en llamas. Pueden ser de eventos de hace 8 años, además de eventos que han producido los mismos Estados Unidos en todas las guerras que se ha dedicado. Estados Unidos se ha dedicado todo el tiempo a hacer guerras, a intervenir en todas partes. Entonces, claro, hay que ir a la raíz, dice, hay que ir a la raíz, para entender qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, no quiero hablar del caso de Rusia y Ucrania porque lo quiero dejar para una próxima charla para explicar muy bien toda la información que hay sobre el conflicto Rusia-Ucrania, porque me toma tiempo. O también otra charla que quiero hacer, el tema de la guerra informática en Colombia. Hoy, en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales, especialmente la guerra informática contra Petro, pero también hay guerra informática en Colombia sobre otros temas, ¿no? Sobre el tema de Venezuela, por ejemplo, sobre el tema de Cuba, sobre el tema de Nicaragua, sobre el tema de una cantidad de acciones que se toman que son execrables y que se le culpa al enemigo, ¿no? La desinformación, por ejemplo, sobre los estudiantes, las manifestaciones, ¿no? Los que llaman de la primera línea, dice, ellos son, o sea, fíjense que parte de desinformación. La primera línea es radicales, o no, ellos son el enemigo, ellos son los malos, ¿no es cierto? Esos de la primera línea son los malos, ellos son los causantes de todos los problemas de la manifestación. Entonces, como son los causantes, esos tipos malos, tenemos que castigarlos, tenemos que judicializarlos, y le inventan a muchos de esos muchachos cargos falsos. Algunos caen porque son parte de que se inmiscuyen en las manifestaciones por parte de los organismos del Estado o por parte de organizaciones interesadas en causar caos y echarle la culpa a estos muchachos, ¿no es cierto? O por gente ajena realmente a las manifestaciones y los intereses de los estudiantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, yo también sigo la consigna de Pedro Baños. Miren, no hay que creer en nada ni en nadie, porque esto es muy difícil, ¿no? Como decía Ponsonby, aquí se crea un manicaísmo. Unos son malos y otros son buenos. Entonces, claro, si solamente hay buenos y malos, pues usted tiene que estar contra los malos, ¿no es cierto? A los que creamos. Pero si la situación es diferente, si la situación es que no hay malos ni buenos ni grises, que la vida es más gris que blanco y negro, que hay muchas posiciones intermedias, entonces si no se pinta así, o sea, si se pinta que como la vida es gris, pues lógico que usted puede decir, ¿y por qué va a apoyar a este y no al otro? ¿Sí? Pero no, por eso hay que crear una dicotomía, blanco y negro, para poder decir, usted tiene que escoger el malo. El que no escoge el malo está con el malo, y por lo tanto hay que castigarlo, hay que judiciarlo, y hay que matarlo si es necesario, ¿no? Entonces, esto es lo que quería decirles hoy con esta nueva teoría, no era la teoría, sino unas explicaciones de la guerra informática del español Pedro Baños, que entre otras cosas, el español está amenazado a muerte en España, ¿no? Y según dijo él, el 7 de abril Twitter lo cortó, no iba a presentar mensajes porque él está contra el pensamiento único. Es que el que esté contra el pensamiento único es tratado de todo de traidor, de que defiende los malos, que defiende los dictadores, que está en contra de los derechos humanos, que está en contra de la democracia. ¿Verdad? Eso es muy peligroso lo que está pasando. Un micaísmo terrible, pero terrible. Yo por eso quiero en estas conferencias desinformar todo lo que se dice. Hacer, como dicen los franceses, unos filósofos franceses, deconstruir todas las mentiras que se dan en este momento en el mundo, en Colombia y en todas partes. Entonces, espero la próxima charla que vamos a seguir con la guerra informática ya aplicada y explicada en lo que pasa con Ucrania y Rusia. Y después miramos la guerra informática en Colombia, que también es muy interesante. Entonces, espero verlo en la siguiente charla. Muchas gracias.